Lucas capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer este pasaje, hoy solamente vamos a tener este pasaje, así que les invito para que lo leamos y así podamos seguir aprendiendo el tema de la oración. Lucas 11, versículo 1. Daniel, ¿nos puede leer por favor este pasaje? Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Bien, hermanos, este es el tema que vamos a iniciar, si Dios lo permite. Así se llamará la serie: Señor, enséñanos a orar. Así vamos a estar titulando esta serie. ¿Por qué? Porque este será nuestro deseo durante todos estos temas, hermanos. Este será nuestro deseo. Espero que sea su deseo, es el mío, y creo que hay muchos hermanos que también tenemos ese mismo sentir, que cada día queremos que el Señor nos enseñe a orar de la forma adecuada, pero no para alardear de que nosotros oramos mejor que otros o que hemos aprendido a orar de la forma correcta, ni tampoco para orar creyendo que nuestras oraciones van a hacer que a Dios se le conmueva el corazón y nos dé lo que nosotros le pidamos. No, hermanos, el propósito de nosotros aprender a orar, como los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, es para que mediante la oración glorifiquemos a Dios, ya que todo lo que nosotros hagamos conforme a la voluntad de Dios glorifica a Dios y por consecuencia nos beneficia a nosotros. Esa es la razón, hermanos. No se trata de nosotros aprender tips o de nosotros aprender metodologías o de aprender los pasajes, los versículos que hablan de la oración. No, hermanos. Se trata de aprender a orar con el único propósito de glorificar a Dios. Así que, primero que todo, hermanos, vamos a tener una serie de reflexiones, pero van a ser un poco diferentes a las reflexiones que regularmente nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque van a ser a manera de estudio. Escuche, van a ser reflexiones, pero a manera de estudio, con instrucción teológica. Escuche, van a haber bases teológicas y no solamente van a ser meditaciones reflexivas, motivacionales, porque la práctica sin la teología correcta nos lleva a cometer errores en la práctica. Escuche, nosotros podemos tener una práctica regular de la oración, pero si la teología está errada, nuestra oración va a estar estorbada. Si yo no aprendo a pedir conforme a la voluntad de Dios, entonces yo voy a estar orando, vamos a tener muchas oraciones en nuestra vida cotidiana, práctica, pero esas oraciones van a estar equivocadas. Por eso fue que los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos eran hombres de oración, vieron en Jesús y en sus oraciones algo distinto. Vieron algo llamativo, vieron algo especial, vieron que Jesús oraba de una forma diferente. Y eso fue lo que ellos quisieron aprender de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos oraban regularmente, pero vieron que las oraciones de Jesús eran completamente diferentes a las oraciones que ellos habían aprendido o que habían practicado durante mucho tiempo. Así que ese es el propósito nuestro: pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en Primera de Juan, capítulo 5, vamos un momentico a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15, tenemos nosotros este primer principio bíblico acerca de la oración. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Andrés, ¿nos puede leer ese pasaje? Primera de Juan 5, 14 y 15. Fuerte y claro para que escuchen todos los hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bien.
Miren lo que dice estos pasajes, hermanos. Que nosotros, si queremos recibir las peticiones que le hemos hecho al Señor, debemos pedir conforme a su voluntad. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él ¿qué? Él nos oye. Voltee el versículo. Voltéelo. Si pedimos, pero no conforme a su voluntad, ¿qué pasa con nuestras oraciones? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No van a ser escuchadas. Bueno, tenemos que explicar lo que se refiere no serán escuchadas. Dios lo escucha todo. Porque dice la palabra de Dios que aún esas cosas que nosotros decimos neciamente, Él las está escuchando y tendremos que dar cuenta por ellas. La frase no nos oye quiere decir no pensemos que Él va a responder esas peticiones. Porque Él escucha todo lo que hacemos. Dice la palabra que aún las cosas que pensamos Él las sabe. O sea que lo que nos está diciendo es que si nosotros no aprendemos a pedir conforme a la voluntad de Dios, hermano, hermana, en vano será que nosotros pasemos durante mucho tiempo, durante muchas horas, durante muchos meses, durante muchos años, orando. Porque si no pedimos conforme a su voluntad, no esperemos, hermanos, a que Él nos escuche. Ahora, cuando nosotros recibamos la respuesta, cuando Dios conteste a nuestras oraciones, porque nosotros hemos estado pidiéndole conforme a su voluntad, escuche, hermanos, cuando Dios responda, no solo será para beneficiarnos a nosotros, sino que vamos a glorificar a Dios. Y esto es lo segundo que espero que nosotros aprendamos. Número 1, aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Número 2, el propósito de la oración. Salmo 50, versículo 14. Salmo 50, versículo 14. Salmo 50, 14. Y versículo 15 también. 50, 14 y 15. Hermana Diana, ¿nos puede leer este pasaje? Amén. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Escuche lo que dice este salmo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué hacemos nosotros regularmente? Oramos, ¿sí o no? Cantamos y dice Dios, qué bueno, sacrifica mi alabanza. Pero mire lo que dice en el versículo 15. E invócame en el día de la angustia. Es decir, ora a mí, dice Dios. Te libraré. ¿Y qué más dice? ¿Y tú qué? Me honrarás. Escuche lo que está diciendo Dios. Cuando tú me pidas conforme a mi voluntad, yo te voy a responder y mi respuesta tendrá el propósito que tú me honres o que tú me glorifiques. Escucha, hermano y hermana, a veces nosotros oramos pensando que Dios está obligado a contestar mis oraciones y que yo soy el único beneficiado en la oración. No, Dios dice no. Dios dice, yo te voy a responder, pero con el propósito de que tú me glorifiques. Y esta, hermanos, debe ser la razón de nuestras oraciones. No pensemos egoístamente, no pensemos solamente en nosotros, pensemos en la gloria de Dios. Hermanos, en la oración nosotros debemos tener en cuenta, presente como prioridad, la gloria de Dios. Escuche, conteste Dios o no conteste Dios. ¿Y a qué me refiero conteste o no conteste? Es decir, que Él nos dé lo que le estamos pidiendo o no nos dé lo que le estamos pidiendo. Nuestra intención, nuestro propósito en la oración es que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado. Y eso nos debe traer gozo, nos debe traer deleite y nos debe traer confianza. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros oramos con el propósito de glorificar a Dios, estamos cumpliendo con la razón de nuestra creación. ¿Para qué Dios nos creó, hermanos? Hay personas que piensan que Dios nos creó para que nosotros nos volviéramos famosos, para que a nosotros no nos faltara nada en la vida,
para que nosotros disfrutáramos absolutamente toda la vida y nunca tuviésemos un problema. No, Dios nos enseña que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Y es solo, hermanos, cuando nosotros vivimos a la luz de ese propósito que nuestra vida tiene sentido y que nuestras oraciones tienen sentido. Es decir, cada vez que usted y yo dejamos de orar, estamos dejando de cumplir el propósito de Dios. Cada día que usted y yo pasamos sin orar, estamos dejando de cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Porque fuimos creados para orar a Dios, para clamar a Dios y para que cuando Él nos conteste, Él sea glorificado. Ahora, si nosotros volvemos a la petición de los discípulos, lo que nosotros debemos recordar es que los judíos eran personas de oración y los discípulos eran hombres de oración. Ellos no eran personas que le dijeron, Señor, enséñanos a orar porque es que nosotros nunca oramos, a nosotros nunca se nos enseñó a orar, como es el caso de muchos de nosotros, que crecimos en la religión tradicional o que crecimos en las congregaciones, pero nunca nos dieron un tema acerca de la oración. Lo que en la Iglesia Católica llama catecismo, nosotros lo damos a manera de discipulado. Hay creyentes que llegan a la iglesia del Señor, se bautizan y pasan años antes de recibir una enseñanza acerca de la oración. Pasan años y se aprenden a memorizar comentarios, aprenden a memorizar pasajes, aprenden a memorizar la introducción del Nuevo y el Viejo Testamento, por qué se cena, por qué se canta, por qué se ora, por qué se ofrenda, por qué no se diezma, por qué la mujer no predica. Y son doctrinas que todos nosotros necesitamos. Pero ¿cuántos de nosotros recibimos enseñanza acerca de la oración? ¿Y sabe qué es lo que ha sucedido con muchos de nosotros? Que aprendimos a orar escuchando a otros. Y no digo que esté mal. Yo no digo que esté mal. Porque hay oraciones que nos enseñan a orar. Pero ¿cuántos de nosotros recibimos instrucción acerca de la manera con la cual nosotros debemos orar según la voluntad de Dios? Muy pocos, hermanos. Muy pocos. Y eso fue lo que los discípulos vieron en su vida. Le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Ellos eran un pueblo de oración. Ellos eran una nación de oración. Y eso lo tenemos nosotros, hermanos, cuando ellos salían a las batallas, cuando ellos salían a la guerra, cuando pasaban por una situación difícil, cuando pasaban por un momento crítico, cuando recibían una bendición, oraban a Dios. Cuando habían personas enfermas, oraban a Dios. Cuando perdían un ser querido, oraban a Dios. Pero, hermanos, ¿cuántos de ellos fueron enseñados, a diferencia de nosotros, que no fuimos enseñados? Y aún esos judíos que fueron instruidos en la oración desde muy niños, porque eso era algo que se les enseñaba, vieron a Jesús orar y dijeron, aquí hay algo diferente, aquí hay algo distinto. Nosotros queremos aprender a orar así. Bueno, espero que sea también nuestro anhelo. Ahora, si volvemos al pueblo judío, escuche, ellos oraban a Dios incluso antes de ser la nación judía. Escuche, oraban a Dios antes de ser la nación judía oficialmente, porque ya tenemos las promesas que Dios había hecho. Pero antes de convertirse en un pueblo, en una nación y tener un reino, ellos ya clamaban a Dios. Y eso lo tenemos nosotros en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al versículo 9. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al versículo 9. Se los voy a leer acá. Dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová,
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Escuche, cuando ellos llegaron a la tierra de Egipto, dice la escritura que eran 70 personas. Escuche el número de personas que eran, 70 personas, eran una minoría. Cuando ellos salen de Egipto, son más de 2 millones de personas, es una nación, es un pueblo. Pero antes de que Dios los formara como pueblo, que tuvieran jueces, que tuvieran sacerdotes, que tuvieran reyes, dice la palabra que ellos clamaban a Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían sido instruidos por los patriarcas, y por eso aquí se mencionan algunos de ellos: Abraham, Isaac y Jacob. 3 patriarcas que oraban a Dios, que eran nombres de oración, y eso lo están estudiando los niños, de cómo Dios se le manifestó a Jacob allá en Génesis 28, en esa escalera en el lugar de Betel, que se llamó puerta al cielo. Entonces aquí tenemos al pueblo clamando a Dios. Pero escuche, ¿cuánto tiempo clamaron ellos a Dios? Aquí dice que he escuchado el clamor de ellos. Bueno, cuando nosotros vamos en la historia, dice la palabra de Dios que ellos clamaron durante 430 años. Escuche, estuvieron clamando 430 años. Lo que nos quiere mostrar la palabra es que hubo muchas generaciones que murieron orando a Dios sin ver la respuesta de Dios. Escuche, esto es llamativo. Generaciones murieron clamando a Dios sin ver la respuesta de Dios. Lo cual nos enseña, hermanos, que muchas oraciones nuestras Dios las estará escuchando, pero no quiere decir que la respuesta nosotros la vamos a ver. Espero, hermanos, que nosotros estemos entendiendo esto, porque hay padres y madres que oran por sus hijos. Se mueren los padres pensando que no hubo nada que se pudiera hacer con sus hijos, y después de un tiempo Dios contesta su oración. Escuche lo que pasa. Padres y madres que oran pidiendo a Dios por hijos rebeldes, por hijos apartados, por hijos incrédulos, y se mueren, y luego Dios contesta esa oración. Esto ya nos trae un aliento al corazón. Si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y creemos que tendremos las peticiones que les hayamos hecho. Posiblemente no las veamos respondidas en esta tierra, pero las veremos respondidas en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Así que esto es algo, hermanos, que espero que nos ayude a nosotros en nuestra oración. Ahora, algo más que quiero que veamos en esta noche, porque no vamos a estar profundizando mucho. Algo más que quiero que veamos en esta noche, hermanos, es que cuando se habla en las Escrituras de orar, aquí se menciona clamar. Lo que nos está mostrando, hermanos, es que no era solamente un hábito mecánico, no era algo ritualista, no era algo sistemático, sin sentido. No era que ellos simplemente se habían acostumbrado a repetir palabras como la religión tradicional nos ha enseñado, y tienen hasta un esquema de oración, y usted a veces escucha, si usted ha pasado por los templos de las religiones tradicionales, que el sacerdote o la persona que está dirigiendo dice unas palabras y los demás repiten. Y este dice una cosa y los otros repiten. Bueno, no. Los judíos no oraban solamente con repeticiones, con algo mecánico, con algo ya preformado. No, ellos clamaban a Dios, hermanos. El propósito de ellos era que Dios los escuchara. Así que nosotros debemos orar de la misma manera, hermanos. No debemos orar sin ningún propósito. No debemos orar tampoco sin identificarnos con la oración. A veces estamos orando, hermanos, y no nos identificamos con la oración. Es decir, a veces se nos dice, hermanos, vamos a orar por la humildad.
Señor, te pedimos por los que necesitan humildad. ¿Y yo la necesito? Claro que la necesito. Yo necesito crecer en humildad, yo necesito crecer en mansedumbre, yo necesito crecer en el dominio propio, yo necesito crecer en mi consagración, en mi vida de santidad, en mi vida de piedad, en mi honestidad. Yo necesito luchar contra todas las obras de la carne, porque mientras esté vivo, Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar. Y ese puede ser el que está pidiendo, o soy yo el que está orando por la petición de mi hermano. Así que no podemos orar, hermanos, tampoco sin identificarnos. Tampoco podemos orar, hermanos, teniendo ya algo pregrabado y repetir las mismas palabras una y otra vez, una y otra vez. Y me perdonan, hermanos, pero a veces cuando se le pide a alguien que ore, hermano, usted ya sabe qué va a decir. Usted ya sabe qué palabras va a usar. Usted ya incluso puede ir repitiendo en su memoria, ir siguiendo el hilo de pensamiento del hermano, porque él siempre repite las mismas palabras. Escúcheme, no estoy juzgando ninguna oración, no lo estoy haciendo. Estoy diciendo es que cuando nosotros aprendemos a pedir conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones van a ser fluidas, nos vamos a identificar y escasamente vamos a estar utilizando palabras repetidas. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu, que es vivo, va a estar produciendo en nosotros oraciones vivas. Y si hay algo que caracteriza a los seres vivos, ¿sabe qué es? Que estamos en un constante crecimiento y estamos cambiando. Eso caracteriza a los seres vivos. Si el Espíritu está en nosotros, nosotros tenemos vida espiritual. Así que nuestras oraciones estarán en un constante crecimiento. Nuestra forma de orar se estará expandiendo cada vez más. Pero vuelvo al principio, no para alardear. No pidamos, hermanos, aprender a orar para qué. Voy a orar para que se den cuenta que yo estoy creciendo. No, hermanos, porque si lo hacemos de esa manera, no vamos a glorificar a Dios y tampoco vamos a recibir las peticiones que le hagamos al Señor. Porque nuestra intención debe ser glorificar única y exclusivamente a Dios. Así que nuestras oraciones crecerán y serán cada vez más profundas, cada vez más centradas. Mire, la palabra clamar en el hebreo es la palabra saj. No soy hebreo, así que me perdonan por la pronunciación, si alguien lo pronuncia mejor, pero es Z-A-A-K, perdón, saj. ¿Y qué es lo que transmite esa palabra? Clamar. Bueno, transmite la idea de gritar, vociferar, alzar la voz en busca de ayuda o gemir intensamente. Todo eso es lo que transmite la oración. Alzar la voz, gritar, gemir o vociferar, pero no vociferar como lo hacemos nosotros para cuando estamos enojados, disgustados y vociferamos palabras. No, vociferar en el sentido de alzar la voz, ¿ya? De elevar nuestras voces. ¿Dónde encontramos nosotros esta palabra clamar? En diferentes sinónimos. En Génesis capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios: la voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Es decir, grita la sangre de Abel. Y dice que la voz de la sangre. Es sorprendente lo que está diciendo la palabra, pero aquí se utiliza la palabra clamar. Es como si Dios dijera: mira, la sangre de tu hermano que fue regada en la tierra me grita a mí por justicia. Es lo que está mostrando. ¿Escuchamos? ¿Sí? Génesis capítulo 4, versículo 10. La voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. En Génesis capítulo 41, versículo 55, dice: el pueblo clamaba a Faraón por alimento. Escuchen, no eran esas protestas que regularmente se hacen, vamos a protestar pacíficamente o no. Clamar es que iban y lloraban al palacio del faraón diciéndole: bueno, necesitamos comida, nos vas a dejar morir de hambre, como las protestas que a veces se hacen, donde la gente sale con megáfonos y hay una coreografía de voces y todos gritan al unísono pidiendo algo. Bueno, así dice la palabra de Dios, que ellos clamaban a Faraón. Pero también tenemos en Génesis 27, versículo 34, Génesis 27, 34 dice la palabra de Dios: Esaú
profirió un grito fuerte y muy amargo. La palabra grito es la palabra saaj. Esa es la palabra grito, hermanos. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios? Que cuando se habla de clamor es sinónimo de oración, pero no una oración, hermanos, superficial. No una oración liviana. No una oración donde, por favor, hermano, quiero que ore por esto. ¿Por qué quiere que oremos? Bueno, por eso, amén, hermano. Ya oré por usted, ya cumplí. No, hermanos. Cuando nosotros estamos diciendo al Señor que nos ayude a orar según su voluntad, dentro de la oración debe haber en nosotros clamor. Y eso lo vamos a estar profundizando más adelante. Ahora, en Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 24, Éxodo capítulo 2, verso 23 y 24 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían, escuche, gemían a causa de la servidumbre y clamaron a Dios. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Escuche lo que pasó. Y oyó Dios el gemido de ellos, la oración de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Escuche, hermanos, para que tengamos solamente esta primera parte hoy. Una pregunta para usted y para mí. ¿Cómo son nuestras oraciones? Pensemos, hermanos. ¿Se parecen nuestras oraciones a las del pueblo de Israel? ¿Hay en nuestras oraciones clamor? ¿O son nuestras oraciones superficiales? ¿Son nuestras oraciones livianas? ¿Son nuestras oraciones como que, bueno, voy a orar, al fin de cuentas, con que repita 2 o 3 palabras y al final diga que es en el nombre de Jesús? Todo arreglado, asunto arreglado, tiene que llegar a la presencia de Dios. ¿O son nuestras oraciones con clamores? ¿Son nuestras oraciones con humillación delante de Dios? ¿Son nuestras oraciones reconociendo la grandeza de Dios? ¿Cómo son, hermanos, nuestras oraciones? Recordemos que la oración no es lo mismo que pronunciar palabras. Hay personas que pronuncian palabras, personas que repiten palabras. Hay personas incluso que se han grabado oraciones pensando que esas son las oraciones efectivas. Dicen, es que yo veía al hermanito que él oraba así. Y después de un tiempo Dios le respondió, entonces así tiene que ser mi oración. Voy a orar como oraba el hermanito, como oraba la hermanita. No, hermanos. Las oraciones no son repetir palabras. Las oraciones es rendir todo nuestro ser ante Dios. Y solo hasta que lleguemos en esa condición podemos decir que estamos aprendiendo a orar. Escuche, hermano, cuando usted y yo empecemos a ver en nuestras oraciones esas características de clamor, de gemir, de nosotros rendirnos ante la presencia de Dios, es cuando nosotros podemos decir, gracias Señor, porque me estás enseñando a orar. Yo espero, hermanos, que nos dispongamos a recibir estas enseñanzas y que no demos todo por terminado. No pensemos, hermano, yo ya sé orar. O sea, ¿qué más usted me va a enseñar a orar a mí? Si yo sé que al final siempre tiene que estar en el nombre de Jesús. Si no le pongo esa frase, no sirve la oración. No, hermanos, espero que nos quitemos todo prejuicio teológico que tengamos acerca de la oración y que no pensemos que ya lo sabemos todo, sino que en humildad nos dispongamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer en nuestra vida de oración. Pidámosle a Dios. O sea, en estos temas en los cuales queremos aprender a orar, pidámosle a Dios que nos enseñe a orar. Pidámosle a Dios que nos enseñe cómo orar, como oraba Jesús. ¿A usted no le gustaría orar como oraba Jesús? A mí me gustaría. A mí me gustaría aprender a orar como oraba Jesús. Y hay muchos que piensan que orar como oraba Jesús es, bueno, si Jesús ora 1 hora, yo voy a orar 1 hora. Y si Jesús oraba 5 horas, yo voy a orar 5 horas. Pero puede que pasemos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, incluso toda la noche hasta la madrugada. Pero si no pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él no nos oye. No importa el tiempo que oremos. Así que Dios permita que a través de esta serie aprendamos a orar. Pero espero, hermanos, que nosotros haya disposición de corazón y humildad para que Dios nos enseñe.